¿Cuáles son los 4 enemigos de la restauración? El orgullo, la ansiedad, el descuido y rendirse. Muy bien, vamos a darle a John que le ayudó acá y vamos a darle a Jennifer también que se lo sabe. Los 4 enemigos de la restauración. Entonces veíamos cómo Pedro señalaba cuatro cosas que podían hacer que el proceso de restauración peligrara. El primero de ellos era el orgullo. ¿Y cuál era el antídoto cuál es el antídoto que el texto bíblico proponía para el orgullo? Humíllense. Y fue muy bonito la semana pasada, si usted no vino, fue muy bonito porque al final toda la iglesia terminamos humillados físicamente, literalmente arrodillados delante del Señor, diciéndole: somos unos orgullosos empedernidos, Señor, y necesitamos humillarnos delante de tu mano, porque cuando nos humillamos delante de la mano del Señor, ¿Él qué hará? Si yo me humillo, entonces ¿el qué viene? Él viene y me exaltará en su tiempo. Es una mano que no viene para aplastarme, sino que es una mano que viene ¿para qué? Para exaltarme. Muy bien. ¿Y cuál fue el segundo peligro de la restauración? Hablamos acerca de la ansiedad, ¿no? También hablamos acerca de la ansiedad y decíamos que a veces uno experimenta ansiedad, y el llamado que nos hace el Señor con respecto a la ansiedad, ¿cuál era? Echar nuestra ansiedad, preocupaciones, lo que nos quita la paz. ¿Qué teníamos que hacerlo? Echarlo. Y esa palabra echar, ¿qué traducía? Quitar enérgicamente, quitar con violencia, quitárselo de encima. ¿Y llevárselo a quién? Llevárselo a Dios, porque Él es el único que puede hacer que esa misma ansiedad no vuelva. Cuesta, sí, cuesta mucho, porque veíamos cómo la ansiedad, que no vino hoy, porque dijo yo no me voy a exponer, pero cómo la ansiedad vuelve y vuelve, y uno se levanta y está ahí, uno se acuesta y está ahí, y todo el día la ansiedad está ahí. Pero el Señor nos decía: para ese peligro, echen su ansiedad, quiten la ansiedad delante de ustedes, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y quedan los otros 2 peligros. El primer peligro, el tercero, ¿cuál era? El descuido. Dame las diapositivas, por favor. Para hablar del descuido, quiero pedir bueno, como aquí está la iglesia infantil y está la iglesia medio infantil, pero a ellos les duele que les diga así, pero todavía son infantiles. Están los peques y están los adolescentes. Yo quiero hacer una competencia entre los peques y los preju. Entonces necesito un representante de los niños. Muy bien, un aplauso para Viviana, que nos va a colaborar. No, vino a ayudarle a audiovisuales. Muy bien, quiero un niño que quiera venir como representante de los pequeños, y quiero un preju que quiera venir como representante de los grandecitos. ¿Quién se le mide? Hay dulce de premio al final. Muy bien, un aplauso para nuestro querido Caniel. La iglesia está en ese, como en ese ambiente de termine rápido, pastor, más bien que necesito irme. Y un aplauso para Carlitos. Mira la emoción de la gente de la iglesia, cómo te apoya. Impresionante, la gente grita. Bueno, muy bien, muchachos. Ustedes van a tomar cada uno un tubo de estos. Tú te vas a hacer, Janiel, te vas a hacer acá. Vente, paras acá, Janiel. Ponme gozo pegado. Y Carlitos se va a hacer a este lado. Aquí. Los dos van a poner su cabecita acá y van a girar 20 veces. Van a girar 20 veces rapidísimo. Cuando terminen de girar, los dos tienen que salir corriendo para la parte de atrás. Y el primero que toque la mano de mi hermana María Eugenia, que se va a parar allá atrás, párase acá, allá atrás. Usted se va a parar así, hermana María Eugenia. Allá atrás, más atrás. Hermana María Eugenia, haga caso. Corre para acá. Un poquito más para atrás. Ahí. Y va a poner sus 2 manos así.
Carlitos va a tocar la mano de la hermana María Eugenia de este lado. Y Janiel va a tocar la mano de la hermana María Eugenia de ese lado. ¿Cuál es? No me pregunte nada. Entonces, ¿cuál es el punto? Tienen que irse derechito. No pueden tocar ninguna de las dos partes, porque si tocan alguna de las dos partes, entonces quedan completamente eliminados. ¿Ok? Entonces, la idea es que se emborrachen. Hagan esto. Este es el movimiento que van a hacer. 1, 2, 3. Corre. No, no pueden despegar el palo. Sí, la cabeza pegada al palo. ¿Listo, Carlito? Listo, Carlito, va a hacer que yo gane el reto. ¿Listo? Entonces la idea es que queden bien borrachitos, queden bien mareados. ¿Listo? Entonces, gana el primero que le toque la mano a la hermana María Eugenia. ¿Listo? Y de aquí para allá pueden correr, pueden ir como quieran, pero no pueden tocar ninguna de las dos sillas. ¿Listo? ¿Estamos listos? Y suena la música y empiezan en 3, 2, 1 y ya. 1, 2, 3, 4, 5, más rápido. 6, 7, 8, más rápido. 9, 10, 11, 12. Pueden soltar el tubo cuando salgan corriendo. 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Corren! 20. 20. ¡Corra! Ya. Dale más, padre, dale más. ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Quién soy yo? Jesús. Siéntate ahí, tranquilo. Alcohol. Aquí está la presencia. Bueno, un aplauso para Carlitos que ganó. Se metió un totazo violento, pero ganó. Venga, Carlitos. No lo coma enseguida porque se vomita. ¿Listo? Coja 2 porque eso usted fue. Daniel quedó mal. ¿Está bien? Marjorie, necesitamos ayuda. ¿Dónde está nuestra enfermera? No, mentira, creo que ya está bien. Sí. Es adolescente, no va a reconocer que necesita ayuda. ¿No? Bien, estamos. Le pregunté quién soy yo y dijo Jesús. No, está bien, hermano. Tranquilo, tranquila, mi gente. Bueno, ¿cuál es la dificultad en este ejercicio? ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué no pueden caminar bien? ¿Porque quedan qué? Ok, dame las diapositivas. Porque pierden la estabilidad, ¿no? Se emborrachan. El tercer enemigo del proceso de restauración es el descuido. El versículo 8 de la primera carta de Pedro dice así: sean sobrios y velen, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Puede leerlo conmigo, iglesia, a la 1, a las 2 y a las 3. Sean sobrios y velen, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. He leído varios artículos que dicen que estamos en una generación, y no hablando de una generación solamente de nuestros jóvenes, nuestros niños, que uno dice, uy, pero es que usted no suelta ese bendito aparato, y uno con el aparato en la mano, ¿no? Estamos frente a una generación que está descuidada. Y cuando hablamos de una generación descuidada, estamos hablando de una generación que está distraída, una generación que está anestesiada. Vivimos distraídos, anestesiados, y eso nos convierte en personas descuidadas. Terminamos descuidando las cosas que son verdaderamente importantes y trascendentales en nuestra vida. Y sobre todo si lo miramos desde la perspectiva espiritual, vivimos descuidando cosas en nuestra espiritualidad
que son muy importantes y muy trascendentales para nosotros. Por favor, présteme toda su atención en los próximos minutos, porque creo que hay unos tesoros muy grandes que el Señor quiere compartirnos en esta mañana por medio de su palabra. Hay dos palabras, dos verbos importantes que Pedro escribe en este versículo. El primero es nefo y el segundo es gregoreo. Estas palabras las estoy pronunciando en el griego. ¿Por qué? Porque si las pronuncio en griego me veo más interesante. No, porque el griego es el original. Cuando uno tiene la posibilidad de ir al original, el texto bíblico cobra como más profundidad, se convierte en algo más puro. Entonces, estas dos palabras, que son las primeras palabras que están en el versículo, ¿cuáles son? Sean sobrios. ¿Y cuál es la otra? Sean sobrios y velen. Dos acciones en las que vamos a centrarnos en esta mañana. Sean sobrios es la palabra nefo y velen es la palabra gregoreo. La primera, desde el griego, traduce sean sobrios, tengan una mente clara. Y la segunda, velen, ¿qué traduce? Estén despiertos. Así que yo les digo, mientras predicamos, mientras la palabra de Dios está siendo expuesta, usted tenga una actitud gregoreo, o sea, esté despierto. O hagamos una cosa, yo le aviso cuando puede dormirse, pero cuando necesito que usted entienda algo, yo le voy a decir que se despierte. Y el resto sí se puede dormir con tranquilidad. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos estas dos palabras. ¿Cuál es la primera palabra que dice Pedro? ¿Estén qué? Estén sobrios. ¿Y cuál es la segunda palabra que dice Pedro? Estén sobrios y velen. Entonces, cuando dice sean sobrios, según el significado original, cuando dice sean sobrios, lo que está diciendo es tengan la mente ¿qué? Tengan la mente clara. En su sentido más literal, cuando el texto bíblico dice sean sobrios o estén sobrios, lo que está diciendo es estar libre de embriaguez o no estar bajo los efectos del vino, en su sentido más literal. Y esto es interesante porque, por ejemplo, uno ve al apóstol Pablo en la carta a los Efesios, ahí en el capítulo 5, el versículo 18, diciéndole a los cristianos que están en Éfeso, ¿qué les está diciendo con respecto al tema de la embriaguez? ¿Qué les está diciendo? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, ustedes sean llenos de ¿qué? Más bien sean llenos del Espíritu Santo de Dios. En la nueva traducción viviente lo expone así: no se emborrachen con vino. ¿Por qué? No se emborrachen con vino, ¿por qué? Porque eso les arruinará la vida. Y propone otra cosa. En cambio, más bien sean ¿qué? Sean llenos del Espíritu Santo. Y lo que está proponiendo el apóstol Pablo desde el contexto sencillamente es que nos podamos hacer la pregunta: ¿a quién le estamos dando el control? ¿Cuántos de ustedes han visto a un borracho, pero esos borrachos? Algunos dicen, yo pastor, yo en diciembre, ¿cuántos de ustedes tienen uno de esos tíos que son todos toscos, que los saludan, ¿qué hubo, mijo? Que son serios, pero que con unas copitas encima, usted es el mejor sobrino, venga, y le empieza a dar picos, y empieza a cantar, y empieza a decir, pero sigo siendo, y empieza. Ahora, ¿por qué el tío que es serio, tosco, que no saluda a nadie, se convierte en el tío amoroso cuando está embriagado? Porque pierde el control. Y entonces son los efectos del vino los que empiezan a tomar el control en esa persona. Entonces, cuando Pablo escribe esto, lo que está diciendo es: no le entreguen el control de su vida a la embriaguez, porque si ustedes lo hacen, la vida se les va a arruinar. Más bien, dejen que el Espíritu Santo los controle.
les va a ir mejor. En la vida las cosas les va a ir mejor si dejan que el Espíritu Santo de Dios los controle a ustedes. Y esto es todo lo contrario a lo que Pedro está exponiendo. Pedro dice, empieza diciendo el verso 18, sean sobrios. Y aquí Pablo está abriendo el panorama con respecto a lo que produce la embriaguez en una persona. Entreguen el control, es lo que el texto bíblico nos está diciendo. Dejen que el Espíritu Santo los controle, en vez de estar borrachos con el control perdido, porque no saben qué hacer, no saben qué es lo que están haciendo. En realidad, yo he hablado con personas que dicen, me pegué una borrachera tan grande que se me borró el qué, que se me borró el cassette. No me acuerdo absolutamente de nada. Entregamos el control a algo que puede destruir nuestra vida. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es, más bien entréguenle el control al Espíritu Santo, que Él sí lo sabe dirigir. Entonces, cuando dice entréguenle el control, lo que está diciendo con sean sobrios es tener la mente clara, es estar mental y espiritualmente lúcidos, es no estar anestesiados, no estar distraídos. Sean sobrios es tener y mantener nuestro dominio propio. Ser sobrios es tener carácter. Y en ese contexto, entonces, la embriaguez más peligrosa, mi querida iglesia, no es el vino. Y acá necesitamos entender que la palabra nefo, que es estén sobrios, tengan la mente clara, amplía su campo semántico. Su significado va un poco más profundo. Y desde la forma como se utiliza en todo el Nuevo Testamento, entonces podemos darnos cuenta que no solamente tiene que ver con la embriaguez que produce el vino. Tenemos que entender desde el contexto que Pedro, su carta la está escribiendo a cristianos que estaban siendo perseguidos, cristianos que estaban cansados, cristianos que estaban heridos emocionalmente, cristianos que estaban viviendo bajo presión social, cristianos que estaban siendo rechazados. Pedro le escribe a cristianos que estaban sufriendo, mi querida iglesia. Y desde ese contexto entonces el significado se amplía. No tiene que solamente ver con el tema del vino, porque es entender que la embriaguez más peligrosa en realidad termina siendo esa embriaguez de miedo, de resentimiento, esa embriaguez de victimismo, esa embriaguez de estar llenos de desesperanza, de estar llenos de agotamiento espiritual, estar llenos y embriagados de orgullo encubierto. Y ese es el gran peligro del que Pedro empieza a hablar. No solamente tener cuidado con la embriaguez que produce el vino, sino estar embriagados, es decir, dejar que estas cosas nos terminen controlando o entregarle el control de nuestras vidas a estas cosas. Y muchos de nosotros, si somos sinceros y somos transparentes, podríamos reconocer hoy que estamos embriagados de estas cosas y estas cosas no nos están permitiendo realmente hoy permanecer sobrios, estar sobrios. Y la sobriedad es tener la mente ¿qué? Tener la mente clara, tener claridad de mente, tener el panorama despejado para poder ver bien, ver con claridad y pensar con claridad. Así que el texto dice, sean sobrios, tengan la mente ¿qué? Sean sobrios, tengan la mente clara. Y tener la mente clara es muy importante para cualquier cristiano. Porque cuando no estamos sobrios, cuando no tenemos claridad de pensamiento, cuando no tenemos claridad en nuestra forma de pensar, entonces nos convertimos en cristianos que viven reaccionando. Porque un cristiano no sobrio es un cristiano que reacciona. Y un cristiano sobrio es un cristiano que razona.
Y permítame explicar un poco esta frase. Cuando no tenemos la mente clara, cuando nos hacen algo, lo primero que hacemos es reaccionar antes de razonar. Un cristiano que no tiene la mente clara, un cristiano que no está sobrio, cuando lo ofenden, en vez de razonar, lo primero que hace es ¿qué? Reaccionar. ¿Cómo reacciona usted cuando lo ofenden? ¿Cómo reacciona usted, esposa, cuando su esposo le hace algo feo? ¿Cómo reacciona usted, querido hijo, cuando sus papás le dicen algo que para ustedes es feo? ¿Cómo reacciona usted cuando alguien le hace algo feo o le dice algo feo? ¿Cómo reaccionamos? La pregunta es, ¿razonamos antes de reaccionar? Casi no. Casi siempre nos movemos por la reacción. Y nos movemos por la reacción porque a veces no tenemos claridad en nuestra mente y nuestros pensamientos. Porque un cristiano sobrio, antes de reaccionar, debería razonar con respecto a la palabra de Dios. Y entonces, si yo me siento irrespetado por mi esposa, yo como esposo no debería responder con un irrespeto más grande, sino debería razonar y decir y entender cómo Dios me llamó a tratar a mi esposa. Antes de que alguien venga y me haga daño y me hiera y me diga algo horrible, antes de yo reaccionar con 2 piedras en la mano, si yo razono porque tengo mi mente clara, entonces lo que debería hacer es lo que la palabra de Dios me dice y no lo que mi reacción me dice que yo tengo que hacer. Entonces, yo no le respondo con una más grande, sino que yo razono que si hago la palabra de Dios, esto va a traer mejores cosas para mi vida. Y entonces yo me pongo a orar por esa persona, me pongo a bendecir a esa persona y me pongo a decirle a Dios que me dé fuerzas para amar a esa persona. Eso es tener la mente clara. Si usted razonara antes de reaccionar, no odiaría a Zambrano. La hermana Leslie recibió revelación. Cada vez que Zambrano sale con una zambranada en el desafío, usted no diría, uy, es que ese Zambrano, uy, no, es que lo saquen rápido, y no lo sacan, uy, no, y tan feo que se vea así calvo, uy, bien que se vea feo así calvo. Claro, yo también siento eso por Zambrano. En vez de reaccionar, y yo lo estoy haciendo con un ejemplo muy básico, muy tranqui, pero en vez de reaccionar, tú razonarías. Y en esas, es que cuando uno empieza a dejar que esas cositas pequeñas se filtren, es muy fácil que se filtren cosas muchísimo más grandes. Con alguien que ni siquiera nos conoce. Cuando se estresa usted que está ya listo, ya adelantó todas las cosas para sentarse a ver su desafío y se sienta y aparece nuestro presidente Petro. Y yo sé, son cosas pequeñitas, básicas, como simples. Pero si uno no es capaz de ser fiel en lo poco, va a ser muy difícil que pueda ser fiel en lo mucho. Y si en cositas tan sencillas como estas uno no es capaz de aprender a razonar antes de reaccionar, entonces es una evidencia profunda de que nuestra mente está nublada y de que no estamos sobrios, que estamos embriagados por nuestro orgullo, que estamos embriagados por nuestro ego, donde creemos que mejor es lo que yo pienso, donde filtramos lo que Dios nos dice y decimos, esto que Dios me dice sí me sirve, que Dios me dice que el Señor sea mi pastor, esto me sirve y lo abrazo, sí, tú eres mi pastor, pero que Dios me dice que yo ame a mis enemigos, esto no me sirve, lo saco. Y si no empezamos con cosas tan pequeñas y básicas, entonces estamos con una mente totalmente nublada. Si ustedes
como hijos, cada vez que sus papás les hablan y les dicen algo, en su mente es: uy, mi papá es una mamera, uy, se puso viejo antes de tiempo, uy, vea, le están saliendo pelos en las orejas, uy, no, qué vejestorio, es que mi papá, uy, no, no, no. Y mientras uno les está hablando, lo que hay en su mente es eso. Ustedes están decidiendo reaccionar antes de razonar y entender que Dios les mandó a honrar a sus papás, y la obediencia es una forma de honrar a sus papás. Si ustedes como papás lo único que hacen es regañar y gritar y llevar a sus hijos a que se desborden en ira y sacarle la piedra a sus hijos, usted, papá, está decidiendo reaccionar y no razonar. Porque si usted y yo razonáramos como papás, podríamos un poquito más entender que el Señor me llamó a buscar las formas de hacer lo mismo que estás haciendo, pero sin entrar a llevar a tu hijo a ese estado de ira. Y no estoy diciendo que no pongas normas, que no regañes, que no llamen la atención, que no haya límites. Entiéndeme, lo que te estoy diciendo es que probablemente Dios nos llama a que busquemos formas de hacer lo mismo que hacemos con los gritos y con las amenazas y cuando nos ponemos ogros y a mí me respetan. Es que si fuera cuando era mi papá se me volteaba la jeta de una. Agradézcame que yo no soy como mi... Estoy diciendo es a que podamos razonar antes de reaccionar, porque somos muy reactivos. Nos tocan y uy, ¿por qué me tocó? Y somos reactivos, reaccionamos cuando tenemos la mente nublada. Estamos borrachos, estamos embriagados de todas estas cosas. Por eso el Señor nos dice: sean sobrios, tengan la mente clara. Porque un cristiano no sobrio reacciona, pero un cristiano que está sobrio es un cristiano que razona. Por eso sigue diciendo el texto: sean sobrios, tengan la mente clara. Y la segunda palabra que utiliza, ¿cuál es? ¿Y qué? Velen, estén despiertos. Ahora, no sé si usted cuando escucha a Pedro diciendo esta palabra, velen, usted lo conecta con algún otro momento de Pedro. Getsemaní, exacto. Pedro le acaba de decir a Jesús les acaba de decir: ustedes me van a negar, ustedes me van a entregar. Y Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Pero me van a negar, ustedes me van a negar. Y Pedro le bota el bombazo: aunque todos te negaren, así me toque hacerme matar, yo no te voy a negar. Y Jesús se encarga de ir adelante de mostrarle a Pedro lo que significa seguir al Señor. Así que se van para Getsemaní. Jesús le dice: estoy muy triste en extremo, siento que de la tristeza me voy a morir, necesito que oren conmigo. ¿Y a quién se lleva para que oren con él? Se lleva a Pedro y hay otros 2 discípulos, pero el principal al que Jesús le habla es a Pedro. Y Jesús se retira, y cuando vuelve, ¿cómo encuentra a nuestro querido Pedro? Encuentra durmiendo. Y lo que Jesús le dice es: no pudieron velar, no pudieron orar conmigo ni siquiera ¿cuánto tiempo? Ni siquiera 1 hora. Ahora les pregunto, ¿por qué creen ustedes que Pedro, como muchos de ustedes aquí, se quedó dormido? Porque la predicación de Jesús estaba aburrida. ¿Por qué más? Porque ya era muy tarde. ¿Por qué más? Porque estaba cansado. Sí, podía estar cansado, ¿cierto? Podía estar cansado, así como las hermanitas que han estado con nosotros. Anoche estuvimos hasta las 10 de la noche aquí con varios hermanitos, limpiando, arreglando. Llegaron cansados porque no entendió lo que se venía de pronto. No sabemos, ¿no? Yo digo que estaba cansado, ¿no? ¿Y a quién no le ha pasado que uno se pone a orar y qué le pasa? Le pasará a usted, a mí nunca me ha pasado eso. Ay, se queda dormido, ¿no? Uno dice: hoy Señor voy a orar
de una forma diferente. Hoy voy a orar acostado, Señor. Y uno se acuesta. Bueno, probablemente Pedro se quedó dormido porque sencillamente estaba cansado. Y Jesús vuelve, y cuando Jesús vuelve, les dice: ustedes no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora. Y entonces les da un consejo: velen y oren. ¿Para qué? Velen y oren para que no entren en tentación. Es decir, que las personas que no velan ni oran, lo más probable es que ¿qué? Es que entren en tentación. Por lo tanto, si su vida de oración esta semana fue nula y no estuvo despierto, pendiente, entonces lo más probable es que usted esté en el campo de la tentación. Y el campo de la tentación lo que busca es destruirlo. Y Pedro, que vivió ese momento, que vivió esa situación y que se dio cuenta que en medio del cansancio se había quedado dormido, no permaneció, no estuvo despierto, Pedro entiende este principio, porque a través de eso, entonces Pedro empieza una decadencia y termina haciendo lo que Jesús le dijo que iba a hacer, que era negarlo. Y Pedro toma este consejo que Jesús le dice: velen para que no entren en tentación. Y lo retoma en la carta que le escribe a estos cristianos. Velen para qué. Velen, estén pendientes, porque su adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora, ya cerrando, Pedro magistralmente conecta dos palabras, dos verbos que son muy importantes, son imperativos. El primero de ellos dice: estén sobrios. Y el segundo de ellos, ¿cuál es? Velen. ¿Y qué traduce velen? Traduce estar despiertos. Ahora, este estar despiertos es que entonces como cristianos nunca más podemos volver a dormir. No. Pero sí es que aun cuando duermas, tus sentidos y tu espíritu esté preparado y abierto para lo que el Señor quiera hacer en tu vida, aún en tus sueños. Y para mí esto es muy importante, porque yo en mis sueños he estado a punto de traicionar a mi esposa, de serle infiel a mi esposa, en mis sueños. Y me levanto al otro día y le cuento a mi esposa y ella se pone brava. Pero en mis sueños, siendo consciente en el sueño que soy un hombre casado, digo: lo siento, soy un hombre casado y no quiero deshonrar el nombre de Dios. Y yo me levanto contento. Ahora usted estará diciendo: ay, sí, claro, ¿cómo no, pastor? ¿Qué infidelidad le metió a la pastora? Pero el Señor sabe por qué le digo esto. Y se lo digo porque cuando dormimos, aun cuando dormimos, nuestros sueños a veces hablan de nuestra realidad espiritual y qué tan fuertes o débiles estamos espiritualmente. Si algún día en tus sueños tú pecas conscientemente, probablemente el Espíritu Santo de Dios te está diciendo algo específico que tienes que levantarte para cuidar. Algo específico que el Señor quiere señalar para que tú fortalezcas en tu vida. Por eso, estar despiertos tiene que ver con la realidad espiritual que todos necesitamos experimentar, estando aquí conscientes y cuando estamos inconscientes aún en el sueño. Ahora, Pedro utiliza estos dos verbos de una forma muy interesante. Primero dice: estén sobrios, que es estén despiertos, tengan la mente clara, y después les dice: estén despiertos, velen. Dos cosas: estar sobrio, claridad de mente, y estar completamente despiertos, atentos, pendientes. Y me encontré esta frase que creo que es profunda. Dice: no basta con estar despierto si estás borracho, ni basta con estar sobrio si estás ¿qué?
ni basta con estar sobrio si estás dormido. El peligro no es de frente. El tema aquí es que el peligro es sutil. Si usted mira el versículo en Primera de Pedro, no dice que hay un león que viene a atacar. ¿Qué dice? Hay un león que anda alrededor. No es un león que viene a atacarte. Es un león que está caminando alrededor, mirando a ver cuándo das papaya, para que cuando des papaya, cuando dejes que la mente se te nuble, cuando te adormezcas, en vez de estar despierto espiritualmente, cuando descuides cosas, entonces llegar, no solo para olerte, llegar para devorarte completamente. Por eso son dos cosas que tienen que estar activas: mente clara y estar despierto. Porque no basta con estar despierto si estás embriagado, y no basta con estar sobrio si estás dormido. ¿Por qué tienen que estar activas estas dos cosas, iglesia? Porque el ataque es así lento. Él va a esperar lo que tú no estás dispuesto a esperar. Y cuando estés completamente descuidado, entonces ahí va a atacar y te va a devorar completamente. Y termino rápidamente con el cuarto enemigo: rendirse. Ponme rendirse, cuarto enemigo. ¿Saben? Nos rendimos muy fácil. Cuando se trata de soportar las pruebas, nuestra tendencia es a rendirnos muy fácil. Y con respecto a eso, Pedro termina en el versículo 9, hablando de ese enemigo que anda como león rugiente. Dice: resistan firmes en la fe. Resistan con firmeza. Resistan con decisión. No se rindan. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes se hicieron propósitos físicos este año? ¿No? ¿Ninguno? ¿Cuántos de ustedes dijeron: este año bajo esos kilitos de más? Este año sí aprendo inglés. ¿Cuántos dicen yes? Van bien. Van bien. Hello teacher, hello teacher. How are you? How are you? ¿Cuántos de ustedes hicieron propósitos? ¿O cuántos de ustedes se hicieron propósitos, pero esos propósitos ya se rindieron? ¿Es tan fácil rendirnos? Yo me hice el propósito este año de bajar unos kilitos de más. Estaba casi en 90 kilos. Y venía haciéndome lo que desde el año pasado yo les comenté, que le estaba bajando al pan y todo eso. Pero diciembre tiene un espíritu maligno que uno pregunta: ¿cómo te llamas? Y el espíritu dice: ¡tamal! Y otro se llama natilla. Y otro se llama buñuelo. Y este año dije: no, este año quiero. Y nos encontramos a principio de años como con 8 amigos que también estaban pasaditos de peso. Y hicimos un acuerdo. Iba a decir apuesta, pero dijo: uy, no me dan palo. Hicimos un acuerdo que en 3 meses el que más hubiera bajado, nos pesamos todos, llevamos una báscula, nos pesamos todos, dijimos: en 3 meses el que más haya bajado de peso se gana 1.000.000 de pesos. Y yo dije: uy, yo con esta necesidad de plata. Y empecé.
Y la primera semana, qué tortura. Estuve a esto de rendirme, estuve a esto de decir, igual yo no me los voy a ganar porque ellos son más juiciosos que yo. Un pancito más, un pancito menos. Y ahí estaba mi esposa, amor, acuérdate que necesitamos plata, la universidad del niño. Y estuve a esto de rendirme y me di cuenta que rendirnos es tan fácil. Pero lo que hizo que no me rindiera, y he venido, llevo todo el año sin probar un vaso de gaseosa ni comerme un pan. No me aplauda. Ni cero azúcar, cero arroz, cero pasta. La primera semana bajé 3 kilos. Esta semana llevo 2 semanas. Esta semana no me he pesado. Pero me di cuenta que es lo que no me ha permitido rendirme. Mi fuerza de voluntad. No es cierto, la plata. No, el premio. La verdad, el premio es lo que veo un pan, porque yo le sigo llevando pan a mis hijos, porque ellos sí siguen tragando. Y yo lo veo comiendo pan y yo digo, Señor, reprenda al diablo. En esos días teníamos una visita, hicieron una chocolatada con pan y queso. Y yo dije, voy a hacerme terapia. Y yo agarré la bolsa del pan y les iba pasando pan. Y yo puedo. ¿Quieren más pan? Tomen. Se comieron como de a 5 panes cada uno, 6 panes. Y yo puedo, yo soy fuerte. Pensando en el premio. Ahora, si hablando de $1.000.000 que hacen que uno no se rinda, ¿qué puede hacer pensar en nuestro gran premio mayor, que es la salvación? Nuestra eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que perder de vista nuestro premio mayor, nuestro gran galardón, es lo que hace hoy en día que nos rindamos tan fácil con nuestros propósitos. Porque muchos de nosotros salimos de aquí diciendo, ahora sí voy a ser un buen esposo. No, definitivamente, sí. No, es que yo sí he sido malísimo. Yo un guache, un patán con mi esposa, sí. Pero el lunes ya uno se rinde y vuelve a lo mismo. ¿Y sabes cuál es tu problema, querido esposo? Que no estás mirando la cruz, que no estás teniendo de perspectiva tu eternidad. Porque nuestro galardón, iglesia, es lo que hace que hoy tú y yo no nos rindamos. Por eso Pedro termina hablando del último enemigo. Nosotros nos rendimos muy fácil y dice, más bien, resistan con firmeza, no se rindan tan fácil, porque es que si te rindes, no solo vas a engordar, si te rindes vas a morir. Si no estás firme en la fe, entiende que tu muerte va a ser eterna. Y entiende también, dice el versículo, que tú no eres el único que tiene problemas. Todos tienen problemas. Por eso dice, tienes que saber que los mismos problemas, los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. Y si tú tienes problemas, va a aparecer otro con un problema más grande. Yo a veces pienso que mi esposa es la más enferma de todas. Pero como buenos colombianos, uno llega y se reúne en grupo de amigos, o en la clínica cuando uno va a esperar para que le den la droga y uno, no, es que mi esposa esto. Y siempre sale la frase colombiana, ¡ja! Eso no es nada. Yo tengo una tía que y le sale 5 veces más enferma que la esposa de uno. Uno cuenta un problema y le dicen, no, usted no está, pero en nada. Yo pasé por esto. Pero dice, los padecimientos que ustedes están viviendo son padecimientos que todas las personas en todo el mundo están viviendo. No importa. Lo importante es que no se rinda, que esté despierto, que reaccione, que razone y no reaccione. Querida iglesia, el 2026 es el año de la restauración.
Y creo que estamos invitados para entrar en estos procesos de restauración, porque el Señor quiere restaurarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos en Él. Por eso, tengan cuidado con el orgullo. Por eso, tengan cuidado con la ansiedad. Tengan cuidado con descuidar lo que es importante. Y tengan cuidado con rendirse. Rendirse no vale la pena. Rendirse no vale la pena, porque nuestro galardón es eterno. Te puede estar costando sangre la santidad, pero lo que te espera como recompensa no tiene comparación con nada. Ponte de pie, por favor.